al individuo. Es decir, que piensa y menciona, si ustedes quieren, el núcleo actitudinal más allá del individuo que la ejecuta. Dicho de otra manera, le pone, lo digo con terminología más cercana quizás a nosotros, le pone nombre a lo que se hace sin nombrar lo propio o al sujeto propio de quien, en tanto que causa, efectiviza dicha acción. ¿Se entiende lo que digo? No, sí. Es el caso del lenguaje quechua. Sí. Todas sus menciones de acciones, no hay un sujeto que las haga, sino son acciones directamente. Exactamente. Yo creo que de esto se trata, o creo que se podría, en donde se podría ubicar no solamente el problema del símbolo, sino también de esta función conciliadora de la cultura, ¿no? En esto que si nosotros le otorgamos la categoría de gesto, como lo hace Kusch, ¿sí? Kusch quizás diría, no corremos el riesgo de quedarnos con nombres vacíos, ¿no? ¿Se acuerdan la referencia del nombre de la rosa? Stat rosa pristina nomina nuda tenemos. Digo, si al nombre de la rosa le sacamos la esencia de lo rosa, ya sabemos cuál es el riesgo, ¿no? De quedarnos con un nombre desnudo, con un nombre vacío, a la manera de Humberto Eco. El punto es que, si esto es así, el gestar, digamos, o el gestor, en tanto menciona la acción, lo hace, digamos, en pos de recobrar, si se quiere de alguna forma, de rehacerse de un símbolo que Kusch plantea en términos de un símbolo local. ¿Para qué? Para dar con su propia humanidad, dice él. Un símbolo local para dar con su propia humanidad, y que por supuesto hace que en el análisis, por ejemplo, de la cultura como entidad, Kusch nos hable hasta de esta categoría tan cercana a nosotros hoy en día, que son estos, los gestores culturales. Él llega a decir en la cultura como entidad que asumirse como gestor cultural implica el abandono de la propia biografía, que implica el abandono de esta propia biografía como un elemento catalizador, dice él, de lo que todos los otros requieren. Y esto, entre comillas, de todo lo que los otros requieren, es lo que él llama lo popular. En el sentido obviamente fuerte del término, es decir, lo popular como populus, es decir, la totalidad de los que habitan, la totalidad de los que constituyen la habitualidad. Uno podría decir la totalidad de los que hablan. ¿Se entiende lo que digo? Con lo cual, en términos de Kusch, el gestor cultural encuadra de alguna manera el auténtico creador, inclusive. ¿Por qué? Porque el creador, desde esta perspectiva, es el gestor, dice Kusch, de sentido dentro de este horizonte simbólico que se constituye como localidad.
Creo que aquí uno podría fácilmente, además, interpretar ahora sí la cuestión o el problema de lo local o de la localidad en tanto que locus, ¿sí? Es decir, en tanto que voz. Por eso antes decía, todos los que habitan, ¿sí? Y uno podría ponerle, si queremos, todos los que hablan, ¿sí? Lo local, en el sentido de locus, se constituye también como el elemento fundacional de un cuerpo en tanto que voz. La gestión desde esta perspectiva para Kusch aparece cuando se toma en cuenta entonces el problema, digamos, existencial, que en realidad subyace al orden de la cultura. Y va a ser desde este horizonte justamente simbólico que es posible, entre comillas, lo que Kusch plantearía como crear mundo. Obviamente, concepción de crear mundo que sería necesario institucionalizar. Crear mundo, repito, que sería necesario estructurar a nivel de las instituciones. Y hago un breve paréntesis y prometo cumplir con el horario, simplemente porque no puedo hacer a menos. Kusch en aquella época hablaba de este concepto de gestión, de este concepto de gesto, como aquello que subyace a la cultura, y de este horizonte que en tanto habitualidad crea mundo. Ustedes saben que la actual Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Venecia tiene como título, como propuesta general, Iluminaciones. No voy a entrar en detalle, aunque podríamos estar de aquí a Navidad del 2025. ¿Por qué? Por muchas cuestiones, entre otras, ¿sí? Porque toma el concepto de luz en relación al concepto de nación, pero además, como si esto fuera poco, toma el concepto de luz en el modo particular en que fue aplicado en Tintoretto, y ni siquiera en todo Tintoretto, sino en 3 obras particulares de Tintoretto que de alguna manera quiebran, ¿sí?, entre el Renacimiento y el Barroco. Propuesta complejísima, si las hay entre las últimas, pero que, interesantemente, viene como efecto de lo que fue la Bienal anterior para mi gusto, ¿sí? La Bienal anterior de Birnbaum tuvo como propuesta curatorial y eje temático una frase que fue cambiada 20 días antes de que la Bienal empezara. La Bienal anterior se había propuesto como tema crear mundos, creare mondi en italiano. Poco antes de la inauguración de la Bienal, el concepto de crear fue cambiado por hacer. Y de hecho, la propuesta temática y curatorial de la anterior Bienal de Venecia terminó siendo hacer mundos. Entre crear y hacer hay un abismo donde creo podemos ubicar lo que estaba planteando recién en relación a Kusch. Creo que solamente desde este lugar se puede entender, ¿sí?, por qué la Bienal actual propone, de alguna manera, pensar, si ustedes quieren, el concepto de Estado a través de la luz. ¿Se entiende lo que digo? Cierro el paréntesis. Gracias. Si esto es así, habría que revisar, creo, cómo Rodolfo Kusch toma
la cuestión de lo popular. Por un lado, creo que lo